licenciado Alejandro Rubinstein Laff, que es presidente del Comité de Genealogía y Demografía del Centro de Documentación e Investigación Judía de México. Francisco Quevedo solía decir: nombres sin don como el Julio, y tras el santo un Guzmán, Cerda, Mendoza o Manrique no atisban mi humanidad. Tengo el vicio linajudo, sin perjuicio de la muerte. Se ha debatido en sobradas ocasiones el hecho de que los judíos hispanos de la era inquisitorial hayan empleado cierto tipo de nombres de familia como un elemento que evitara que los identificaran como parte del pueblo hebreo. El ADN del judaísmo está conformado de manera central de un sentido permanente de otredad, como excelentemente lo analizara el gran filósofo del siglo XX, Martin Buber. Somos otros, comemos otro, vestimos otro, hablamos otro, rezamos otro y, claro está, nos llamamos de otra manera. Así pues, mientras menos nos integrásemos a las sociedades que nos recibieron, más sería nuestra posibilidad de identificarnos como el pueblo distinto a los demás. La asimilación es la figura antropológica que irreductiblemente conduce a la integración hacia la mayoría, pero al mismo tiempo a la destrucción de identidades propias al nivel de borrar del mapa cultural, lingüístico, social y onomástico al pueblo integrado con el integrante. Ya en el ámbito hispano, en la Edad Media, los apellidos castellanos se generalizaron hacia el siglo X. Aunque eran conocidos desde tiempo inmemorial, los de la clase de apodos que solían hacer veces de nombre y previamente, desde un siglo o dos antes, los patronímicos de origen griego y de estructura latina. Es en el siglo XI en que empezaron los apellidos del señorío, fáciles de confundir con los de naturaleza o vecindad, que también se empiezan a notar entonces, por lo que se debe atender a las personas que los usaban y otras circunstancias para su debida clasificación. En el siglo XII domina todavía el patronímico, pero en la nobleza suele unirse al apellido señorial y aún al apodo, especialmente entre la clase militar. A finales del mismo siglo empiezan a emplearse armas de linaje, trofeos de guerra, peregrinación, señoríos o altos cargos y demás cualidades del que las usaba. Durante el siglo XIII se afirma y extiende con la batalla de las Navas y las reconquistas de Andalucía y Murcia el predominio castellano, su lengua, su costumbre, su literatura y naturalmente el uso de patronímicos, motes y apellidos de origen o residencia que se extiende a todas las clases. El siglo XIV es el punto de partida más seguro, bien para remontar, bien para descender en la historia de los apellidos. Se naturalizan en Castilla distinguidos linajes portugueses y al mismo tiempo algunos castellanos en Portugal, sin que falten de otras partes, pero realmente en menor escala. Desde el siglo XV suele omitirse el patronímico, por los que tenían además apellidos de otra clase, especialmente los nobles. El siglo de oro de España, el XVI, marca su huella hasta hoy, especialmente sobre los apellidos castellanos. Con el establecimiento de libros parroquiales, adquirieron fijeza de transmisión hereditaria, mantenida con muy pocas excepciones hasta el actual siglo XXI. Por ello, es solo hasta la era de la Alta Edad Media en que los judíos hispanos inician la aplicación de grafías nominativas familiares que nuevamente, con nuestra proverbial necedad, principalmente acuñan patronimias. ¿Cuál es la razón? Pues básicamente es política. Resulta que nos encontramos en una España que está en proceso de reconquista, de abandono de las costumbres árabes y mozárabes, que mucho eran las mismas que las de los judíos. Si bien los musulmanes se disponían, no de manera voluntaria, a retirarse de la península ibérica, los judíos permanecían en la misma unos siglos más, por lo que la integración se antojaba como un elemento necesario de paz social. Lo que empezó casi como un juego se tornó en una costumbre de asimilación,
Muchos de los judíos piadosos, tal vez la gran mayoría, se aferraban a las antiguas costumbres y signaban los documentos y transacciones civiles y mercantiles con sus nombres hebreos, como ha quedado iterado de manera patronímica y con algunos casos excepcionales de toponimias, pero eso sí, con hebraísmos. Tal es el caso, a guisa de ejemplo, de Yoshua Halorquí o Yoshua de Lorca. Sin embargo, en el transcurso del desarrollo de la Baja Edad Media, el requerimiento práctico de adopción de nombres comunes se debió principalmente por el inicio de las revueltas antisemitas, incitadas de cruenta manera por Ferrán Martínez, quien sublevó al pueblo sevillano en contra de los pobladores judíos en 1391. Después de tal infausto incidente, la plaga antisemita se extendió a Murcia, a Valencia, a múltiples poblaciones de los reinos de Aragón y Castilla, hasta lograr posicionarse inclusive en las Islas Baleares y de manera más tardía en las Islas Canarias. Más allá de las persecuciones y pogromos, los judíos sufrieron el establecimiento de la figura de la limpieza de sangre, concepto que a partir de 1449 excluía a los judíos de la posibilidad de ocupar un puesto público y que perduró hasta 1867. Para evitar ser identificados como un pueblo distinto, muchos judíos se inclinaron por hacer suyos nombres típicamente cristianos. Ante las presiones de la incipiente Inquisición instalada de 1478, para proceder a la conversión forzada por las circunstancias y por las amenazas abiertas de despojo, tortura y quema en vivo en las pilas en plazas públicas. El endurecimiento de las penas por no conversión fueron directamente proporcionales con la efectividad de la Iglesia en cumplir su cometido. Expropiación, desolación y miedo fueron el caldo de cultivo para un aceleramiento en el proceso de conversión y de adopción de nombres que al paso del tiempo habrían de ser considerados como criptojudíos. Pero nada más erróneo, ya que fueron conversos con fe plena, como es el caso de Fray Alonso de Espina o de Alonso de Cartagena, quien a sazón fue el obispo de Burgos y representó a la Iglesia Católica en el Concilio de Basilea. No excluyamos a Alfonso de Burgos, Juan de Valladolid, Pedro de Cartagena, Fray Alonso de Oropesa, Alvar García de Santa María o a los obispos Gonzalo y Alfonso de Santa María, quienes en conjunción con muchos más fueron genuinamente conversos. Los términos marrano y converso se aplicaron en España y Portugal a los descendientes de judíos bautizados sospechosos de adhesión secreta al judaísmo. Converso proviene del latín conversus y significa literalmente el convertido. Se han sugerido varios orígenes para el término marrano, que incluyen el mari'ain, que es la apariencia maligna del ojo ajeno, refiriéndose al hecho de que los que eran ostensiblemente cristianos, pero en realidad judíos, y que eran portadores del mal de ojo. Estas nociones hebreas estrictamente. El Mohoram Ata, que significa eres excomulgado, proviene del árabe hebreo. Del arameo hebreo se conoce la noción de mar anus, o converso forzado, y el mumar, típicamente vocablo hebreo, con el que si se le adiciona el sufijo ANO en español, entonces se convierte en un apóstata. El mura'in árabe, que es el hipócrita, y el anatema de imprecación eclesiástica, consignado en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 16, versículo 22, en la cual San Pablo dice: si un hombre no ama a nuestro Señor, sea anatema y maranata. Todas estas derivaciones, sin embargo, son poco probables. El más posible o probable es el que proviene de la palabra española marrano, que es sinónimo de cerdo, derivado de verres, que en latín no es más que jabalí. Aunque romántico y considerado por los judíos posteriores como una insignia de honor, el término no fue tan ampliamente utilizado, especialmente en los círculos oficiales, como a menudo se cree. En América Latina, por regla general, no se encuentra en los documentos oficiales y hay poca evidencia de su uso no oficial en la mayoría de los lugares. No está claro si los antiguos cristianos solamente o los judíos practicantes en secreto también se llamaban a sí mismos marranos. Cristianos nuevos es un término aplicado específicamente a tres grupos de conversos judíos al cristianismo y sus descendientes en la península ibérica. El primer grupo se convirtió a raíz
de las masacres en España en 1391 y del fervor proselitismo de las décadas siguientes. El segundo, también en España, fue bautizado tras el decreto de Fernando e Isabel en 1492, expulsando a todos los judíos que se negaron a aceptar el cristianismo. El tercer grupo, en Portugal, fue convertido por la fuerza y el correspondiente decreto real en 1497. Al igual que la palabra conversos, pero a diferencia de marranos, el término nuevo cristiano no llevaba ninguna connotación peyorativa intrínseca, pero con el creciente poder de la Inquisición y el crecimiento del concepto de limpieza de sangre, el nombre indicaba las vicisitudes que inevitablemente pesarían a quienes no la tuvieran. Los verdaderamente criptojudíos entonces son aquellos a los que se les impuso el terrible epíteto de marranos, siendo cristianos nuevos que, según la opinión que sustento, fueron así nombrados por la sencilla razón de que no comían puerco. De esta manera, aplicando la lógica perversa de que un perro no come a otro perro, si el judío no come puerco, entonces el silogismo conduce a que un puerco no come puerco, o a la usanza de la antigua España, chancho no come chancho, marrano no come marrano. Otra posibilidad es el paralelismo que ofrece el siguiente refrán popular: el avariento y el puerco no dan nada vivos y lo dan todo muertos. Dado que el judío se ha visto acusado como avariento, es viable sostener la teoría aquí propuesta. Más aún, otro refrán reza: judío que come puerco, muda de acuerdo, y con ello se ratifica la desconfianza que genera saber que un miembro del pueblo hebreo ingiriese carne de tal animal. Importantes personas hicieron fila del epíteto de marranos, entre los cuales cito a Fray Hernando de Talavera, Luis de Santander, quien fuese canciller del reino, que ayudó a Colón con su propio peculio y que también fue tesorero en Aragón, Gabriel Sánchez, el chambelán Juan Cabrera, el cartógrafo mallorquín Abraham Cresques y el insigne poeta Fray Luis de León, quien fue penitenciado por el mal llamado Santo Oficio. Casos de descendientes de conversos como el del beato maestro Juan de Ávila o el de Santa Teresa de Jesús, esta última, nieta de Juan Sánchez de Toledo, converso penitenciado por la Inquisición de Toledo, nos permiten aseverar que a pesar de sus supuestas conversiones sinceras, la realidad es que los descendientes de conversos nunca se separaron de sus raíces verdaderas. De esta manera, con la sola mención de los nombres anteriores, podemos estar ciertos de que los apellidos de uso español y hasta los oficios dentro de la estructura de la Iglesia no necesariamente conducen a que concluyamos que tal o cual apellido son genuinamente sefardíes, a pesar de su uso común en España. Es mucho más fácil denotar el origen judío de las mujeres, como atinadamente lo escuchamos hace poco, de dicha época, pues empleaban nombres propios como Adela, Victoria, Lucía, Sultana, Diamante, Linda, Sasbona, Rona, Violeta, Sarina, Reina, Joya, Gracia, Estrella y el de Vida. El caso de los varones no fue distinto, pues utilizaban fórmulas como las de Alberto, Rodolfo, Roberto, Vidal, Moreno y León, nombres que eran en esa época típicamente empleados por judíos. Cuando los cristianos nuevos mutaban sus fórmulas hebreas por las hispanas, se distinguían los siguientes factores. Número uno, no mostraban relación inmediata o conexa entre los significados hebreos con los nuevos nombres españoles, como el caso del ya citado Yoshua Alorquí, que cambia por Jerónimo de la Santa Fe, o el de Don Luis de Santángel, quien fuera hijo del rabino Azariah Genillo. No había conexión. Dos, los nuevos nombres cristianos muchas veces gozaban del apellido del padrino, testigo del bautismo y por consecuencia de la conversión. Esta última observación adquiere relevancia, pues la posible identificación de una persona con su nombre hispano dista mucho de un posible nexo idiomático que auxilia a historiadores y genealogistas a realizar investigaciones, por lo que ya en América, y en específico aquí, en el entonces Nueva España, cuando leemos entre los autos de fe del Tribunal de la Inquisición establecido en Tacubaya, donde se ejecutan por judaizantes, escuchen bien, Blanca Rivera y su hija Violenta, Beatriz Rodríguez Suárez, Isabel Elena de Silva, Justa Méndez, Manuel Acosta, Sebastián Cardoso, Rebeca Blanco, David y Abraham Almendros, nos percatamos que gozan de la curiosa peculiaridad de que todos
eran parte de la familia de Jacobo Alcántara, pero casi nadie gozaba de tal nombre de familia. Todos distintos. Aparentemente todos inconexos, pero a la vez todos judíos derivados de un mismo tronco. En cuanto al caso de los dos apellidos que exploraremos en esta ocasión, el linaje hebraico de la familia de la caballería y de su variante de la caballería con V, según el Libro Verde de Aragón y otros documentos, se debe indicar que poquísimas familias judías hubo en España durante los siglos XIII y XIV tan opulentas como la que siempre tuvo por apellido la caballería, y que aún después de pasar al cristianismo en los comienzos del siglo XV, lo conservó con orgullo. De su influencia y de sus riquezas, da idea que ya en el año de 1264, doña Audá de la caballería fuese nada menos que el baile de Zaragoza, y que don Vidal de la caballería se encargase con Perpiñán Blanc de acuñar las monedas de oro en Aragón y Castilla. Abundando, otros hermanos judíos de Bienvenís, que se llamaban de la caballería, se volvieron cristianos. Estos y otros muchísimos documentos que hay en el archivo de protocolos de Zaragoza prueban la enorme difusión que tuvo el linaje de la caballería, fecundísimo, como casi todos los hebraicos. Hoy no existe en España el apellido la caballería, mas puede afirmarse que algunos centenares de españoles llevan sangre de doña Tolosana y de don Bienvenís y de otros herederos de estos. La disputa de Tortosa de 1413 a 1414 fue un encuentro amañado entre las dos religiones, la católica y la judía, y que provocó que abjuraran de su religión tanto Bonafós, ahora llamado Fernando, hijo de Vidal y Orovida, y hermano de Tolosana, su hijo Leonardo y 5 sobrinos suyos. El ejemplo de estas conversiones fue seguido por otros miembros de la familia, de manera que pocos años después únicamente seguían siendo judíos Yaudá de la caballería y sus hijos Salomón y Vidal, quien había contraído matrimonio con Reina, la hija de Bienvenís y Tolosana, que no abjuró de su fe, la endogamia. El apellido de la caballería carece de algún antecedente de merced nobiliaria española ocupada o vacante, un escudo de blasones, lo cual resulta en una congruencia con su antecedente judío. Al no ser receptor de algún favor de la corona, se confirma que era empleado por personas no sujetas a la nobleza hispana, como en este caso los judíos. Si bien el caso de caballero como apellido sí fue merecedor de los favores citados, el uso de las voces en estudio las convierte en un nombre de familia artificial, no sujeto a antecedentes de familias hispanas cristianas o de algún señor que a cambio de gabelas prometiese y permitiese, el empleo de su apellido, anteponiéndole la preposición y el artículo al nombre del señorío, esto es, de y la, antecediendo a caballería. Se trata entonces de un apellido aragonés y que una rama pasó a Cataluña y Baleares. Su escudo de armas, honor que no corresponde, como ya hemos dicho, a los judíos, fue aportado por la familia, pero a partir de su conversión al catolicismo, dato que fortalece la tesis de su origen judaico. Los caballería en hebreo se denominaban Aben-Laví o Aben-Leví, que primero fueron vasallos de la Orden del Temple y posteriormente de los hospitalarios. Itzhak Baer, gran historiador, opina que el patronímico de la caballería que llevaba esta famosa familia le venía de su pasada dependencia de la Orden de los Templarios. Uno de los ascendientes de la familia gozó en su momento, igual que otros judíos, de la protección de esa orden. Este dato es un elemento desde el punto de vista genealógico fundamental, ya que no es sino hasta el siglo X en donde se tiene noticia del empleo de apellidos por judíos, ya lo hemos comentado, quienes, siguiendo la tradición milenaria, utilizaban únicamente su nombre sagrado en hebreo y por lo tanto las fórmulas citadas de Aben-Leví o Aben-Laví, que significan ser hijos de Leví, uno de los hijos del patriarca Jacob, a vez de constituir la segunda categoría en el linaje del pueblo hebreo. La ascendencia de la familia se traza hasta el patriarca Abraham, y caso de no aceptarse la tradición oral que soporta esta teoría, se puede afirmar con contundencia que el apellido de la caballería aparece en sus ancestros en el siglo XIII, como ya lo hemos comentado, con don Judá Aniví de la caballería. Vamos a apurarnos entonces, vámonos con la familia Arias Dávila, que en 1462 Diego Arias fundaba el mayorazgo de Puñonrostro, muy rico,
y nombra heredero a su hijo Pedro, y quien poco después fundaba el Hospital de San Antonio de Segovia, entre muchas otras propiedades. Todo ello no le hace olvidar sus orígenes hebreos, y así cuando alcanza la cima del poder, ostenta el cargo de contador mayor de Enrique IV. ¿Qué es lo que hace entonces a Arias que sea fundamental en cuanto a su apellido judío? Bueno, pues el matrimonio. Las mujeres determinan nuestras vidas. Casó con María de Cota, hija a su vez del tesorero converso Alonso de Cota y nieta del mercader judío Rodrigo de Cota, natural de Toledo. Se enfrentó con Enrique IV y tomó partido. Bueno, son muchísimos los datos que aquí pudiéramos dar. El caso de los Cota, hasta 6 miembros de este linaje figuran de modo repetido en las actas, lo que es un índice de su peso en la vida ciudadana de la época, y de ahí la influencia con los Arias. Isaac Baer confirma que el primer acto de los revoltosos fue quemar la casa de uno de los principales arrendadores de impuestos, que ya habíamos visto. ¿Y de quién fue esta casa? Ni más ni menos que del converso Alonso Cota. Escuchen los nombres: Juan Martín Cota, Alonso Martínez Cota, Sancho Martín, Rodrigo Cota, Mayor Cota, Diego Martín Cota. La lista es interminable. Todos pasaron a las cárceles de la Inquisición como judaizantes o descendientes de judíos. Muchos fueron inclusive quemados en la pila. Una familia realmente muy implicada en actividades industriales y comerciales. Del apellido Arias no se puede estudiar nada sin hacer referencia a Diego Arias, de quien se dijo en una declaración de un testigo que afirmó que Diego Arias se había llamado Isaac Abenazar. Se ha especulado con que se produjo el nombre de dicho nombre judío al de Diego Arias Dávila, al seguir la costumbre de tomar el apellido de los padrinos de bautismo. Por tanto, entrar al cristianismo, que eran una familia de nobles cristianos viejos, oriundos de las montañas leonesas. Bueno, pues si los Arias y los Dávila pueden presumir de un escudo de armas, no es posible expresarlo cuando el apellido se torna en compuesto. Arias Dávila, entonces, fue considerado como un apellido de cristianos nuevos o de judíos conversos, y eso automáticamente le excluía la posibilidad de tener un blasón. El apellido Arias es muy conocido. Hay cerca de 500 años que está acreditado su empleo, y se puede reputar que judíos lo portan o lo han portado en Toledo, en la Ciudad de México, en Esmirna, en Río de Janeiro, en Buenos Aires, en Aviñón y en muchísimos otros lugares. Dávila carece de una etimología definitiva. Esta fórmula onomástica aparece en los anales de las inquisiciones de Lima, Lisboa y Madrid. Es tan extendido su uso en el panorama geográfico que también se lo ubica obviamente en Toledo, pero también en Málaga, en Londres, en Bahía, en Espíritu Santo, en Minas Gerais, en Belén, en Ámsterdam y, claro, en Lima. Concluyo con un fragmento del poema escrito por Chalumeau de Bonafé a Gonzalo de la Caballería. Mas callaré, me contendré y reiré, para que no se burlen los desviados del camino ni los extraviados. Me consuelo con los que mantienen la alianza, y también por tu causa se alegran los afligidos del mundo. Muchas gracias.